¿Cómo están? Bendiciones, es un placer saludarles nuevamente. Hoy me siento muy contento de saludarlos en esta nueva semana. Saludos para Ivette. Prepare su corazón, prepare su lápiz, su pluma. Todavía estamos a 10 minutos de comenzar, pero hacemos la transmisión antes con el objetivo de ir preparando el ambiente y que la gente se pueda ir conectando y pueda encontrar ya la sesión abierta. Saludos, Ivette, que estés bien tú y tu familia. Cuídate mucho y que Dios te bendiga en sobremanera. Saludos a los que se están conectando. Recuerden que estamos en la sesión 5. Seguimos estudiando Génesis 1. Y Génesis 1 comprende del capítulo 1 número de Génesis al capítulo número 11. Génesis 2 comprende del 12 en adelante. Específicamente nos compete estudiar la historia de la creación. Y en 11 capítulos es increíble que el libro de Génesis relata la historia del mundo, de cómo fue creado, de sus orígenes, la primera sociedad, los primeros problemas que en ella había. Así que yo te invito a que te prepares. Te invito a dos cosas. La primera es que prepares tu corazón y la segunda es que dispongas de toda tu atención y tu tiempo para poder ser bendecido a través de la palabra de Dios. Bienvenidos los que están conectando. Déjenos ahí un comentario para saber cómo están, para saber qué andan haciendo. Y bueno, compartan este video allí en el grupo de WhatsApp, se los pido, por favor. Esto con el objetivo de decirle a la gente que se conecta, que se comprometió con Dios a estudiar, que son como 23 personas. Los demás que entran, tal vez porque les interesa el tema, pero son las personas que están estudiando conmigo y vamos a echarle ganas y vamos a confiar en que a través de todo esto el Señor nos va a bendecir. Déjame publicarlo aquí en el grupo. Saludos, hermano, ¿cómo estás? Bendiciones. Y bueno, para los que se van conectando, recuerden que la semana pasada estuvimos hablando de Génesis 3, específicamente de la caída del hombre, y empezamos a estudiar cómo es que Satanás empezó a trabajar con Eva y cómo es que Eva dejó que sus pensamientos le engañaran, de tal manera que luego trajo como consecuencia la desobediencia para ella y para su esposo Adán. También estuvimos platicando un poco acerca de cómo Génesis también es considerado en el capítulo 3 el protoevangelio, porque allí se demuestra o se habla por primera vez acerca de la creación, acerca de la salvación y la redención del hombre a través de la simiente de la mujer, que es Cristo. Saludos, Norma Larriba Gómez, bendiciones para usted y su familia. Espero que el hermano Gerardo ya se encuentre mejor. Saludos para todos. Conéctense. Los dejo un poquito con esta música mientras que en unos minutos comenzamos nuestro estudio. Saludos, Armando Pérez, Dios te bendiga. Dios te bendiga en sobremanera. ¿Qué les parece si hacemos una oración para comenzar nuestra sesión 5? Si tú te perdiste todas las demás, no te preocupes. Solamente ve allí a la página del Facebook y vas a poder encontrar el resto de los videos. Todos están numerados. Esta es la sesión 5, capítulo número 4 de Génesis, así que no te la pierdas. Dispón tu corazón, ve por tu pluma, ve por tu cuaderno y prepárate, porque yo sé que el Señor hoy va a hablar a tu vida. ¿Qué te parece si oramos hoy juntos antes de comenzar? Padre, gracias te damos en esta noche, porque tú eres bueno, porque tú nos permites estar aquí, Señor, nos permites escuchar tu palabra, estudiarla, reflexionar en ella. Hoy bendecimos tu nombre y reconocemos tu grandeza.
Hoy yo pongo mi vida delante de ti y te pido que te glorifiques sobre mí para que pueda compartir una palabra que bendiga a la gente que lo está viendo. Yo te pido que abras nuestro entendimiento, disipa todo temor, toda incredulidad, pero también te pido, Señor, que tú te glorifiques y disipes toda tiniebla de nuestras mentes, sabiendo que las tinieblas, Señor, también hacen referencia a la ignorancia, y cuando el pueblo está en tinieblas vive una vida que no es agradable, pero cuando el pueblo puede ver luz y puede conocer la verdad que es Cristo, entonces el pueblo cambia de vida y eso le trae grande bendición. Te pido que bendigas a cada uno de los estudiantes que se están conectando, los que se van a conectar. Permítenos, Señor, estar en comunión contigo, estudiando tu palabra. Glorifícate sobre nosotros. Permite que pronto pueda llegar cada uno de los que faltan, que pueda llegar Obed, que pueda llegar Diego, Conchita, David, Wendy, Señor, que pueda llegar Armando de Monglova, que pueda llegar Gavina, Señor, de aquí de Torreón, que pueda llegar Ezequiel, Dani, que pueda llegar todos los que me falta nombrar, Señor. Yo te pido que te glorifiques y que hoy derrames de tu presencia, Señor, que pueda llegar Guadalupe Rivas, Pedro Santos, Marlene. Glorifícate sobre nosotros y permite que esta enseñanza pueda ser de grande bendición para la gente que lo va a escuchar en vivo, pero también para la gente que en tiempo después, que tal vez mañana o pasado, Señor, va a estar escuchando estas enseñanzas. Te doy gracias por la vida de cada uno de los que estamos aquí y te pedimos en el nombre precioso de Jesús que hoy quites de nuestra vida toda ansiedad. Vamos a orar por ansiedad. Yo te pido que quites la ansiedad de nuestra vida. Yo sé que como seres humanos somos propensos a la ansiedad cuando las cosas se salen de nuestro control, pero permítenos confiar en ti, Señor. Permítenos ver tu mano de poder obrando sobre nosotros y permítenos descubrir en ti nuestra esperanza, nuestra fuerza y nuestro gozo, poder encontrar en ti nuestra paz, y que por todas las cosas, Señor, tú traigas esperanza a nuestro corazón tan necesitado de ti. Te damos gracias y hoy bendecimos tu nombre al lado de todos estos hermosos hermanos que están conectándose. Gracias, Señor, por tu bendición, por tu victoria y porque hasta el día de hoy todavía nos has sostenido y nos has mantenido, Señor, vivos, y no solamente vivos, sino bendecidos y en victoria. Te agradezco infinitamente por este tiempo de estudio y te pido que pongas un discernimiento en cada mente del estudiante, en la mente del maestro, y que permitas que hoy tu palabra hable a nuestra vida y que se interprete por sí misma, porque no ocupa de intérpretes ajenos, sino que por sí misma se interpreta. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Y si tú oraste conmigo, solamente contéstame amén en un comentario. ¿Qué te parece si vamos estudiando? Vamos a entrar ya en detalles, vamos a entrar ya en materia. Recuerda, estamos en la 5ª sesión de Génesis y hoy nos toca estudiar el capítulo número 4, y como es costumbre en todo inicio, vamos a leer el capítulo. Espero que lo hayas leído en tu casa y te invito a que me acompañes a leer Génesis capítulo número 4, que vayamos leyendo juntos y que tú no te quedes solamente escuchando, sino que vayas por tu Biblia. Es importante que tengas tu Biblia y que allí empieces a leer la palabra de Dios. Dice la Biblia, Génesis 4: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Note cómo dice: decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú le enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
Y Dios le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante, note eso, errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, que significa errante, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Sígueme en el verso 18, sigamos leyendo. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados, y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila también dio luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres Ada y Sila: oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad será 70 veces 7. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Listo, saludos Oscar. Hermano Oscar, bendiciones para tu vida. Vamos a empezar a estudiar el libro de Génesis, capítulo número 4. Hasta el día de hoy hemos estudiado la historia de la creación en Génesis 1 y 2, cómo Dios formó al hombre, a la mujer. En el capítulo 3, cómo es que el pecado entró en el mundo y las consecuencias que este tuvo en el hombre, en la mujer, en la naturaleza y aún en la serpiente. Y cómo a través de la profecía, Génesis nos muestra a un Salvador que vendrá a redimirnos, acabando con la serpiente, aplastándole la cabeza, y ese Salvador es Cristo. Hoy vamos a centrarnos en el capítulo número 4, que básicamente relata los descendientes de Adán, y específicamente trata con Caín y trata con Abel. La Biblia dice, y vamos a hacerlo sistemáticamente, en el verso 1: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Yo les había explicado que la palabra conocer que usa el escritor en Génesis es la palabra en hebreo yada. Y esta palabra yada no se refiere al conocimiento que es guardado o retenido en la mente, sino que se refiere a la experiencia de conocer a través de caminar con alguien. Y específicamente en este capítulo se refiere a acercarse y tener un encuentro sexual con Eva. Cuando Adán conoció a su mujer Eva, significa que entonces ellos, en un acto sexual, dieron luego paso a que naciera un hijo que es su primogénito, y ese hijo es Caín. Después de haber nacido Caín, se habla acerca de Abel. Y es interesante que aunque Adán y Eva tuvieron muchos hijos, porque así lo creemos y así lo dice la Biblia, pues el mandato era que ellos tenían que llenar la tierra, tenían que reproducirse en sobremanera. Sin embargo, la Biblia solamente da referencia de 3 hijos de Adán. Hoy vamos a hablar de 2 de ellos específicamente, y estos son Caín y este es también Abel. Ahora, Caín, el primogénito de Adán y Eva, su nombre significa posesión. Diga conmigo, posesión. Caín significa posesión o el que posee. Mientras que el segundo hijo que le pusieron Abel significa aspiración o fragilidad. De tal manera que es probable que al escogerle nombres a sus hijos, Adán y Eva, tuvieran en su mente las palabras dichas por el Creador apenas hace algún tiempo atrás, y que seguramente cada uno de los nombres de estos hijos significaban algo bien especial para ellos. Recordemos que en la Biblia los nombres no son una casualidad.
Hoy tú le puedes poner a tu hijo como tú quieras, le puedes poner el Chavo del 8, le puedes poner Brad Pitt, a lo mejor alguien dice, bueno, ahora le voy a poner COVID-19 para recordarme de la temporada mala que tuve. Pero en el pasado los nombres tenían o estaban ligados con el destino de la persona, de tal manera que escoger un nombre no era cosa fácil. Por eso es que cuando la Biblia en Mateo 1 del 19 en adelante, específicamente el 21, y también la Biblia en el Lucas capítulo número 1 nos relata que cuando el ángel vino, un escritor dice que con María y otro con José, fue Dios mismo el que escogió el nombre de ese niño, porque el nombre estaría ligado con la identidad. Por eso es que le pusieron Jesús, porque Jesús significa Jehová salva o Jehová es mi salvador. Y entonces el destino de ese niño sería salvar a la humanidad a causa de su sacrificio. Por eso es que Caín y Abel, incluso el tercer hijo llamado Set, tenía que ver con el destino que ellos estarían viviendo después. Ahora bien, yo quiero que empecemos a estudiar, porque en este capítulo número 4 no solamente vamos a estudiar el primer homicidio en la historia del mundo, sino que vamos a empezar a estudiar cómo es que el pecado se enseñorea de la creación, específicamente del hombre. Y si bien es cierto, Caín y Abel fueron creados a imagen y semejanza de su padre Adán. Adán fue creado y hecho a imagen y semejanza del Creador, pero después Caín y Abel fueron hechos a la imagen y a la semejanza de su padre, de su madre, de tal manera que en ellos ya había esa semilla de corrupción sobre sus corazones. Y poco a poco, al ir estudiando el capítulo 4, nos damos cuenta de cómo el hombre empezó en un declive moral y empezó a ir en contra de la voluntad de Dios. Y podemos encontrar en el capítulo número 4 cómo es que Caín y Abel representan, por un lado, dos simientes diferentes. Caín representa la simiente de la que el Creador habló en Génesis 3, que es la simiente de la serpiente, por causa de su orgullo, de su odio constante, de su enojo y de su falta de dominio propio. Pero por otro lado, Abel nos hace referencia a la descendencia de la mujer, a la simiente de la mujer, y es una prefiguración de lo que sería Cristo, porque la Biblia relata acerca de la sangre de Abel, que la sangre de Abel en el capítulo 4 clamaba por justicia a Dios. Pero la sangre de Cristo ya no clama por justicia, sino que la sangre de Cristo ahora es lo que cubre nuestras insuficiencias y nuestros defectos, de tal manera que por la sangre de Cristo nosotros podemos ser perdonados. Ahora, la Biblia relata que estos dos hijos de Adán y Eva tenían oficios diferentes. Por un lado, la Biblia dice que Caín era labrador de la tierra, mientras que Abel, su oficio era ser pastor de ovejas. Luego la Biblia dice en el versículo número 3 que aconteció que llegado el tiempo, Caín trajo una ofrenda a Jehová. La pregunta para todos es: ¿quién le enseñó a Caín y Abel a ofrendar? Porque a veces nos metemos en un problema que creemos que las ofrendas o que específicamente lo que tiene que ver con traer ofrenda es una concepción posterior al Génesis, específicamente con Moisés, que es el encargado de instituir las ofrendas y los holocaustos a Jehová. Pero sin embargo podemos darnos cuenta que antes de Moisés podemos encontrar, por ejemplo, a Abraham diezmándole a Melquisedec todo lo que trajo de botín de la guerra, pero también a Jacob ofrendando y diciendo que todo el diezmo va a apartarlo para el Señor. Pero mucho antes que ellos podemos encontrar tanto a Caín como a Abel ofreciendo ofrendas al Señor. ¿Quién les enseñó a ofrendar? Seguramente Adán, seguramente su madre Eva, porque ellos tenían en su mente bien asimilado que era necesario ofrendar a Dios, pero también tenían bien fijado en su mente que cuando Dios saca a Adán y a Eva del huerto del Edén, no los saca desnudos, sino que bien dice Génesis capítulo número 3 verso 21, dice la Biblia: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eso significa que Adán tenía en su mente esa imagen en la que Dios establece o instituye que la manera en la que el hombre va a poder honrar al Señor y poder ofrendar a Dios va a ser siempre con un sacrificio cruento,
siempre tiene que haber sangre de por medio. Ahora, esa es la razón por la que en la mente de Caín y en la mente de Abel había el deseo de ofrendar a Jehová. Nosotros también hoy tenemos que aprender a ofrendar y tenemos que aprender a honrar a Dios. Ahora, note esto. Por un lado, la Biblia dice que Caín, en el verso número 3, que cuando Caín se prepara para traer una ofrenda a Jehová, él trae del fruto de la tierra. Diga conmigo, el fruto de la tierra. No podemos asimilar que él trajo de las obras de la tierra, no podemos asimilar que él trajo de lo poco que tenía o de lo poco que él consideró traer, sino que debemos considerar que cuando Caín escoge su ofrenda de la tierra, él escoge lo mejor que tenía a su alcance. Pero por otro lado vemos que Abel, que era un pastor de ovejas, según el verso 4, cuando Abel escoge la ofrenda que va a entregar a Jehová, escoge de los primogénitos de las ovejas y trae de lo más gordo de ellas. Nos encontramos con dos personas que están ofreciendo ofrenda a Jehová y que los dos han traído lo mejor que tienen. No quiero que pienses que uno trajo lo mejor y el otro trajo lo peor. No. Sino que los dos personajes de Génesis 4 se han encargado de agarrar o de tomar lo mejor de lo que tienen para presentarlo al Señor. Uno le presenta el fruto de la tierra y otro le presenta lo mejor de su ganado, lo mejor de las ovejas. De tal manera que cuando los dos ofrecen el sacrificio a Jehová, al Creador, la Biblia dice en el verso número 4, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y el verso 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. La pregunta para todos aquí, y me gustaría que me respondieran, es: ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel? ¿Y por qué no miró con agrado la ofrenda de Caín? Ahora, cuando tú lees en Génesis 4 que la Biblia dice, miró Jehová con agrado, lo que deberíamos de entender es que la señal por la que el escritor dice que miró con agrado es que porque fuego descendió del cielo y consumió el holocausto. Por lo menos eso dicen algunos estudiosos, que la manera en la que ellos se dieron cuenta de que el sacrificio de Abel había sido bien visto de parte del Creador era porque un fuego cayó y descendió y consumió el holocausto. Pero la pregunta sigue siendo: ¿por qué Dios vio con agrado la ofrenda de Abel y no vio con agrado la ofrenda de Caín, si los dos le ofrecieron lo mejor que tenían al Señor? Dame tu respuesta. Te voy a dar 20-30 segundos para que le escribas. ¿Cuál crees tú que es la razón por la que Dios se agradó del sacrificio de Abel y no del sacrificio de Caín? ¿Qué tenían de diferente? Si podemos entender, de acuerdo al texto, que los dos ofrecieron de lo mejor. Y mientras que me escribes tu respuesta, el verso 5 dice que Caín se ensañó en gran manera y que decayó su semblante. Ahora, yo te quiero explicar la razón. La primera razón, antes de hablar acerca de lo que cada uno ofreció, tengo que hablarte del corazón, de la intención, de lo que hay dentro del corazón de Caín y de lo que hay dentro del corazón de Abel. Porque antes de empezar a hablar acerca de lo que cada uno ofreció, tenemos que hablar primero del corazón del que le ofrece. Porque si bien es cierto, tú y yo podemos ofrecerle a Dios 1000 cosas, Dios, que ve nuestro corazón y que pesa nuestras intenciones, sabe con qué intención lo estamos haciendo. Ahora, cuando empezamos a estudiar a Caín, nos damos cuenta que Caín no tenía un corazón sincero, que Caín no tenía un corazón agradecido y que Caín no tenía un corazón deseoso de agradar al Creador. Probablemente los motivos que hicieron que Caín ofreciera un sacrificio a Jehová eran tal vez algunas decisiones egoístas, mal vistas de parte de Dios. Tal vez era para que lo vieran los demás, o tal vez era solo para cumplir con el mandamiento. Pero cuando la Biblia habla de Abel, la Biblia relata que Abel tenía una intención pura, tenía un corazón puro, y que por lo tanto cuando Abel va a ofrecer sacrificio al Creador, Abel lo ofrece con un corazón sincero y con una disposición de agradar a su Creador. De tal manera que de esto podemos asimilar dos cosas. La primera es que no se trata solamente de ofrecer sacrificios. Por eso tenemos que recordar aquellas palabras que le dijeron al rey Saúl cuando el profeta Samuel viene y le dice: Dios no se complace en los sacrificios más que en la obediencia.
porque Dios le agrada más la obediencia que los sacrificios. Es decir, no se trata solamente de sacrificar, sino se trata primero de estar bien con el Creador. Y cuando tú y yo hacemos sacrificios sin estar en comunión con el Creador, solamente estamos perdiendo el tiempo, porque Dios, que conoce nuestro corazón, sabe nuestras intenciones y nuestras convicciones. Y cuidado de querer ofrecerle algo a Dios con la intención de obtener algo a cambio de Él, porque Dios sabe nuestras intenciones y conoce el deseo de nuestro corazón, y cuando Él conoce nuestras convicciones, entonces estima si somos sinceros o no lo somos. Y es muy probable que Caín no haya venido con sinceridad al Señor, y que por lo tanto su sacrificio que él ofrece no sea un sacrificio acepto delante del Creador, porque no hay una honestidad, no hay una santidad y no hay un deseo de agradar a su Creador. Porque cuando empezamos a estudiar cómo era Caín, cómo pensaba Caín, nos damos cuenta que él era un hombre que estaba apartado por completo del Creador, que estaba entorpeciendo constantemente su relación con Dios a través de sus decisiones, y que por sus decisiones él luego es juzgado de parte del cielo y es enviado a andar errante por toda la tierra. Pero Abel, en cambio, era un hombre que representaba integridad y santidad. Cuando tú le vayas a ofrecer algo a Dios, asegúrate de ofrecérselo con sinceridad. Ahora, entremos en detalles. ¿Qué le ofreció Caín? Lo mejor del fruto de la tierra. ¿Y qué le ofreció Abel? Lo mejor del ganado. ¿Por qué hubo una diferencia entre las dos ofrendas si las dos eran de lo mejor? Bien, sencillamente porque Caín le ofrece a Dios lo que él piensa que a él le va a agradar, mientras que Abel le ofrece a Dios lo que Dios había dicho que tenían que ofrecerle los hombres para acercarse a Él. Nota esto y sígueme con mucho cuidado. Caín le ofrece del fruto de la tierra en primer lugar. De acuerdo a Génesis 3 nos damos cuenta que debido a la desobediencia del hombre, Dios maldijo la tierra, y por lo tanto lo que Caín viene y le ofrece al Señor es un producto que está maldecido. Es un producto que no es agradable delante de Dios. Y aunque fueran los mejores tomates, las mejores sandías, los mejores melones o lo que tú te imagines que Caín le ofreció al Señor, por lo tanto no importaba, porque era algo que Dios no le pidió. Cuidado de ofrecerle algo a Dios que Él no te pidió. Mucha gente se encuentra en el mismo camino que Caín, porque empieza a ofrecerle cosas a Dios que Dios nunca le pidió. Y cuando tú le ofreces a Dios cosas que Él no te pidió, en vez de que tú le agrades, en vez de que tú le traigas placer, le traigas alegría, todo lo contrario, le causas afrenta. La Biblia relata que Abel trajo de lo mejor de sus ovejas y él le ofrece a Jehová un sacrificio cruento. Di conmigo, sacrificio cruento. Eso significa que él había entendido bien, por enseñanza de su padre, que según Génesis 3:21, para acercarse al Creador tenía que haber derramamiento de sangre. Por eso luego encontramos en el libro de Hebreos, en su capítulo 9, 21 y 22, que según la ley, con Moisés, mucho tiempo después, todo o casi todo es purificado ¿con qué? Con sangre. Por eso es que cuando Abel ofrece el sacrificio al Creador, ofrece un sacrificio cruento que cumple con las expectativas del Creador y con la normativa del Creador, y por lo tanto el Creador se agrada. Y la manera en la que se da cuenta Caín y Abel de que el sacrificio de Abel fue bien visto delante de Dios es porque, de acuerdo a los eruditos en la materia, un fuego vino y consumió el holocausto. En esta historia podemos encontrar muchas cosas bien interesantes. Caín es el padre de las religiones. Sígueme con cuidado con eso. Caín es el padre de las religiones. ¿Por qué digo eso? Bien, porque una religión o la religión proviene de dos vocablos: que significa volver, y ligos, que es ligar. Religión es volver a ligar, que en el concepto etimológico no es malo. La religión nos lleva a volver a ligarnos con Dios, y en ese sentido la connotación es sana. El problema es que todas las religiones del mundo tratan de volverse a Dios a través de sus maneras y sus modos de pensar. La religión siempre es el intento del hombre por ganarse el cielo a través de cómo él percibe a Dios. Por eso es que muchos se van de rodillas al cerro y aunque van ya bien cansados y con sus rodillas ensangrentadas, dicen: voy a ir al cerro y voy a agradecerle a Dios. Y Dios no se agrada de eso, porque Dios nunca nos lo pidió. Por eso es que Caín representa
el padre de las religiones, porque cuando Caín le va a ofrecer un sacrificio al Dios del cielo, no le ofrece lo que Dios pidió, sino que le ofrece lo que él quiso. Y la religión es eso, es que el hombre le ofrece a Dios lo que el hombre quiere o lo que el hombre siente. Yo siento que con esto voy a agradar a Dios, yo siento que así voy a ganar el cielo, yo siento que así me voy a poner bien con el Creador. Y entonces la religión se vuelve el intento del hombre por ganarse el cielo por sus obras. Por eso es que a partir de Caín podemos encontrar siempre al hombre intentando ganarse el cielo por su propia manera de pensar, y bajo eso decide honrar a su Creador como piensa que lo hace. Y ese es el problema, que no se trata de que tú le ofrezcas a Dios lo primero que se te ocurra, que no le hagas como Saúl, que después de haber desobedecido dijo: ya sé cómo me voy a reconciliar con Dios, tráiganme animalitos, vamos a sacrificarlo, vamos a derramar sangre. Sí, pero Dios no le había pedido eso, Dios le había pedido obediencia antes. Y cuando tú y yo somos como Caín y queremos ofrecerle a Dios lo que nos viene en gana y decimos: bueno, yo es como que siento que esto le va a agradar a Dios, y empezamos a hacerlo, empezamos a vivirlo, empezamos a predicarlo, nos volvemos en gente que está en contra de Dios, porque estamos haciendo cosas que Dios no nos pidió. Todo lo contrario, Abel cumple al pie de la letra los requerimientos de Dios y se presenta delante del Creador con un sacrificio cruento. Es decir, se acerca al Creador a través del derramamiento de sangre. Hoy tú y yo ya no ocupamos más ritos, ni ocupamos más métodos antiguos para acercarnos a la divinidad, al Creador, porque ya Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario, y a través de esa sangre derramada, a la sangre inocente del Cordero, todos nosotros los culpables hoy podemos acercarnos al Padre y podemos tener una relación íntima con Él, porque ya Cristo pagó el precio por nosotros. Y eso es bien importante, hermano. Cuidado de ofrecerle cosas a Dios que Dios no te pidió, porque te vas a encontrar en la disyuntiva de Caín, que cuando te das cuenta que a Dios no le agrada, te vas a poner triste y te vas a frustrar. Y eso es lo que le pasó a Caín. La Biblia dice que cuando Caín vio que su hermano fue bien visto de parte del Creador, le dolió en su corazón. Y quiero que lo leamos literalmente. Verso número 5 dice la Biblia: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Lo primero que le pasó a Caín es que se llenó de odio, se enojó. La rabia le llenó todo su cuerpo. Y cuidado, hermano, de caer en esa raíz del odio, en ese problema del odio, porque cuando tú estás enojado y dejas que el odio entre por tu cuerpo, el odio te enceguece. Y entonces uno, a causa del odio, es llevado a hacer cosas que no piensa, pero que causan mucho dolor. ¿Alguna vez te has enojado en contra de alguien y ha sido tanto tu enojo que has hecho tonterías que después de días, cuando estás reflexionando, dices: qué tonto fui, ¿por qué lo hice? Pues lo hiciste porque te ganó aquel sentimiento poco sano. La Biblia dice que Caín no pudo tener dominio de sus sentimientos y le ganó la rabia y le ganó el coraje y se llenó de odio. Pero no nada más dice eso, sino también dice que decayó su semblante. ¿Qué es decaer en semblante? Es que bajó su cabeza, que entonces su rostro se volvió un rostro triste. Y Dios lo vio, así como Dios nos ve a ti y a mí cuando estamos tristes, cuando estamos desesperados, cuando estamos en ansiedad, cuando estamos en aflicción. Y a diferencia de muchos que creen que Dios es un Dios que echó a andar el mundo como aquel que echa a andar el trompo, y que después de que el trompo, es decir, el mundo ya está en funcionamiento, Dios se olvidó de él. Dios no es así, porque aquí la Biblia nos enseña a un Dios que cuando ve la necesidad de Caín y cuando ve lo que está pasando en el interior de Caín, habla con él y lo trata de llevar a una nueva dimensión para que no haga lo que iba a hacer. Porque Dios, hermano, no quiere que tú y yo perezcamos, no quiere que tú y yo vayamos y nos llenemos de maldad y que nos muramos sin Él. Dios no quiere que tú y yo nos muramos en depresión y en ansiedad, sino que Dios en su infinito amor quiere que nosotros nos volvamos a Él y quiere que cambiemos nuestra vida. Por eso dice luego la Biblia en el verso número 6: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué te enojaste? ¿Por qué te abates? ¿Por qué te entristeces? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Dios sí sabía por qué, pero Dios le pregunta esto porque Dios trata de hacer reflexionar a Caín.
La misma historia la podemos encontrar en Génesis 3, cuando la Biblia dice que Dios viene al huerto y empieza a gritar: Adán, Eva, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? No es que Dios no supiera dónde estaban, sino que a la vez era una forma en la que Dios quería hacerlo reflexionar de sus actos. De la misma manera, Génesis 4 nos relata a Dios preguntando, cuestionando a Caín, a ver si Caín podía reflexionar y podía agarrar así la onda de lo que estaba pasando. Y luego la Biblia sigue diciendo en el verso 7: si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te señorearás de él. Fíjate cómo Dios empieza a advertir a Caín, y a pesar de que él conocía las intenciones de su corazón, Dios intenta convencerlo. De la misma manera que Jesús, cuando está sentado a la mesa antes de ser crucificado y antes de ser siquiera entregado por Judas, trata de convencer a Judas diciéndole: lo que vas a hacer, hazlo ya, tratando de hacerlo entrar en razón de lo que estaba a punto de hacer. Dios es así con nosotros, hermano. Dios viene a nuestra vida y Dios trata de hacernos entrar en razón, pero nosotros somos tan cabezones que no entendemos. Hoy alguien tiene que decirle a Dios: Señor, dame sabiduría para poder entender que dentro de mí hay una inclinación al mal tan grande que si me descuido voy a cometer grandes y graves errores. Dice la Biblia que Caín hizo caso omiso al Creador, y entonces el verso 8 relata: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué pasó? Lo mató. Y entonces podemos encontrar, hermano, el primer homicidio en la Biblia. Antes de Génesis 4 no había homicidios ni había muertes, porque ni siquiera el hombre mataba animales. Recuerda que el hombre no se alimentaba de animales sino hasta después del diluvio. No había muerte. Y lo primero que vemos en la Biblia es que el pecado empieza a hacer que vaya en declive la actitud moral del hombre, y el hombre termine por enceguecerse, insensibilizarse y poder matar a alguien. Y habíamos dicho que cuando una persona empieza a sentir temor de alguien o temor de algo, eso lo lleva a tratar de protegerse. Y habíamos dicho que cuando Adán y Eva están en el huerto del Edén, Adán y Eva no sienten temor de nada, pero una vez que pecaron y que desobedecieron, sintieron temor, incluso temor del uno del otro. Y por eso es que a través del tiempo, cuando el hombre se siente indefenso y piensa que todos le quieren hacer mal, él primero toma la iniciativa, y por eso mata, y por eso golpea, y por eso daña, y por eso maldice, y por eso se enseñorea, porque el hombre no siente confianza en él mismo ni en su prójimo. Pero el que tiene a Dios sabe quién es el que le cuida y no tiene temor de nada. Caín se sintió tan poca cosa delante de Abel que su odio le ganó y fue y mató a su hermano. Fíjate bien, Génesis 3 es el relato del hombre que le falla a Dios, pero Génesis 4 es el relato del hombre que le falla al hombre, porque entonces la consecuencia del pecado es que el hombre deja de tener sensibilidad por el otro hombre o por el prójimo, y no le importa lo que le pase al otro prójimo con tal de sentirse él bien. Y Caín pensó que cuando matara a su hermano se iba a sentir tan aliviado y tan satisfecho que iba a estar en paz. Pero todo lo contrario, una vez que Caín mata a Abel, empieza un gran problema en la vida de Caín que termina por frustrarle por completo toda su existencia. Esa es la idea del hombre en su mente, pensar que con hacer tal o cual cosa seremos saciados. Eso es lo que piensa el alcohólico: voy a ir a emborracharme con mi amigo, con mi amiga, con mis compadres, y me la voy a pasar bien chévere, y piensa que con eso ya resolvió su vida, y no es cierto, porque en vez de resolverla, su vida se vuelve todavía un caos, porque nunca el hombre obtendrá paz y seguridad en lo que el mundo ofrece. Y la Biblia dice que después de que Caín mata con mucha hazaña a su hermano Abel, Caín se encuentra con Jehová. Verso 9, estamos estudiando sistemáticamente Génesis 4. Y Jehová dice a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Otra vez Dios vuelve a usar el mismo método reflexivo para hacer entrar en razón a Caín, pero Caín miente. Y la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Y si Satanás es el padre de la mentira, entonces Caín es hijo de ¿quién? ¿De quién es hijo Caín? Por mentiroso, del diablo. Y cuando tú y yo mentimos, ¿de quién somos hijos? Del diablo.
Pero si somos hijos de Cristo y Cristo es verdad y no hay tiniebla ni duda en Él, entonces tenemos que andar como es debido. Y la Biblia relata que Caín miente y dice, no sé. Él sí sabía, pero él mintió. Porque siempre el hombre trata de mentir para evadir sus responsabilidades. Eso lo hizo Adán. Él mintió y le echó la culpa a Eva. Eso hizo Eva. Ella mintió y dijo que la serpiente la había engañado. Y eso es lo que tú y yo hacemos, mentimos para no meternos en problemas, mentimos, le mentimos a la esposa, le mentimos al padre, le mentimos al pastor, le mentimos al Espíritu Santo y nos hacemos a la idea de que nada va a pasar y no nos damos cuenta que entre más mintamos, más problemas tendremos. Y eso es lo que le pasó a Caín cuando él dice no sé. Entonces Dios se enoja contra él y le dice, ay Caín, le dice, ¿qué has hecho? Porque la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Pero Caín de una forma burlona le dice, ¿acaso soy yo el guardia o el guardián de mi hermano? Pero Dios, que es un Dios que todo lo conoce, Él le dice a Caín algo importante. Él le dice a Caín que la sangre de su hermano, Abel, ya no tenía vida. Ya no era la voz de Abel que gritaba, Dios, Creador, ayúdame, papá, mamá, me quieren matar. No era la voz, no era la vida de Abel, sino era la sangre. Y la Biblia nos enseña aquí algo interesante, que la sangre clama justicia. Y eso es lo que podemos encontrar en Apocalipsis 6. ¿Alguna vez has leído Apocalipsis 6? La Biblia dice que Juan vio debajo del altar, en un lugar que Pablo le llama paraíso y que Jesús mismo le llama paraíso. Ese es el lugar que Juan vio, el paraíso, que es el lugar donde descansan las almas justas que murieron por causa del evangelio, por causa de su fe. Y Juan dice que esas almas estaban día y noche clamando justicia a Dios y le decían, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Es la misma sangre de la que está hablando aquí, porque la Biblia dice en el libro de Levítico que la vida está en la sangre y la sangre clama por justicia. Y nuestra sangre clama por justicia. Y eso es algo que va a pasar muy pronto. Cuando por fin Cristo venga, Cristo va a venir a hacer justicia. Y ay de ti, amigo, si no tienes la cobertura de la sangre de Cristo sobre tu vida, porque entonces no tendrás la protección del cielo sobre tu vida, ni la misericordia de Dios a través del nombre de Cristo, sino que serás juzgado según tus obras. ¿Y quién de nosotros tiene obras buenas? Si Romanos 3 enseña que nuestras obras son como trapos de injusticia, pero los que estamos en Cristo somos justificados gratuitamente a través de la sangre de Cristo, que nos limpia y que nos cubre de todo pecado. Así que si tú estás en Cristo y has aceptado el señorío de Cristo sobre tu vida, no dudes de tu salvación. No pienses que tu salvación depende de tus obras, ni depende de cómo te portes, sino que dependerá exclusivamente de lo que Cristo hizo. Y mientras tú te mantengas cerca de Cristo, tu salvación estará vigente. Pero el día que tú le des la espalda a Cristo, entonces, hermano, ese día vendrá desolación y tristeza a tu corazón. Sigamos leyendo. La Biblia dice que a causa del actuar de Caín le viene una maldición. Gálatas 6 enseña, no erréis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también va a cosechar. Y eso es lo que le pasó a Caín. Caín dijo, me lo voy a aventar a mi hermano, lo voy a matar para saciar mi sed. ¿Se sació la sed de Caín? Probablemente no. ¿Se sacia la sed de aquel que va a engañar a su esposa con otra mujer? No. Se sacia la necesidad de aquella mujer que en base a los engaños se hace rica, en base de dañar a otras personas se hace famosa. No se sacia. A todo lo contrario, cuando tú y yo vivimos en pecado, en vez de saciarnos, nos encontramos en un dilema porque tenemos mucha más necesidad, nos hacemos adictos a cosas más grandes. Y así como el adicto primero se inyecta solamente una dosis de tal sustancia y después 2, 3, 4 y después necesita lo doble, lo triple para sentirse saciado, así el hombre, conforme va más probando el pecado, más empieza a subir de nivel hasta que hace cosas que nunca pensó hacer. Porque la Biblia dice que el ojo no se cansa de ver, que el oído no se cansa de oír y que el hombre no se cansa de pecar. ¿Y qué le pasó a Caín? Lo mismo que te va a pasar a ti y a mí si seguimos insistiendo en pecar. Que enfrentó a Dios como tú y yo enfrentaremos a Dios. Y la Biblia dice que Dios le dijo en el verso 11, y quiero que me sigas con mucho cuidado:
Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y quiero que me sigas con cuidado. Esta maldición tiene que ver con lo que Caín representaba. Caín representaba a aquella persona que se dedica a sembrar en tierra, que se dedica a ser agricultor. Y la maldición, en primer lugar, es que no iba a poder tan fácil cosechar lo sembrado, porque la tierra se opondría grandemente a él. Por un lado, encontramos en Génesis 3 que la tierra fue maldecida por causa de la desobediencia, pero específicamente a Caín, Dios le dice que él va a batallar mucho con la tierra, porque entonces le dice que cuando labre la tierra no le va a responder favorablemente. Qué dolor será para Caín sembrar, hacer lo que siempre ha hecho, porque no le va a salir bien lo que hace. Y así le pasa al hombre: cuando tú estás haciendo lo que haces, no te sale bien, porque tienes maldición de parte de Dios, porque el pecado trae lugar a la maldición, le da luz a la muerte, y la muerte le da luz, hermano, a un entenebrecimiento mental, espiritual, emocional, que te hace insensible a tu propia necesidad y a la necesidad de la gente que te rodea. Pero además, fíjate bien, la Biblia dice que además la maldición que Dios le da a Caín es que va a ser errante y extranjero. Diga conmigo: errante y extranjero. Errante y extranjero. No quiero que se le olvide esa palabra, errante y extranjero. Ahora, cuando leemos la palabra errante y la palabra extranjero, a veces no logramos asimilar lo que realmente dice ahí. Errante significa que iba a andar sin rumbo. Sin rumbo. Algunos piensan que cuando la Biblia dice errante, significa que iba a andar vagando por el mundo sin morir. Hay muchas teorías que mencionaremos acerca de eso, pero no enseña la Biblia eso, porque algunos piensan que Caín sigue vivo, porque Dios lo maldijo que iba a ser errante. Pero eso es complicado de demostrar con la Biblia, porque de acuerdo a la Biblia, en 1 de Pedro, capítulo 3, cuando Pedro habla acerca de los que se salvaron en el diluvio, Pedro dice que se salvaron solo 8, y sabemos quiénes son: la familia de Noé, y que todos los demás murieron. Entonces, ¿por qué, si la Biblia sabía o quisiera decir que Caín está vivo, por qué lo ocultó? Ahora, la Biblia enseña que con el diluvio fue la tierra vuelta a reformar, y que la tierra fue limpiada. No hay ningún relato en la Biblia donde podemos encontrar que Caín sigue vivo, pero la maldición era que iba a andar errante, y errante es que iba a andar de un lugar a otro sin encontrar paz. Eso es bien interesante, porque si lo llevamos a la vida diaria, el hombre que no tiene a Dios y que insiste en vivir una vida en pecado es una persona errante. ¿Por qué? Porque pica aquí, pica allá, prueba acá, prueba allá, prueba esto, prueba aquello, le entra esto, le entra el otro, dice ahora esto, y nunca se sacia, y nunca encuentra paz, y nunca encuentra gozo, porque lo está buscando mal. Porque mientras tú busques el placer en las cosas del mundo, siempre tendrás necesidad de más y siempre andarás errante. Pero cuando tú por fin decidas buscar tus necesidades en Cristo, tu vida será satisfecha y tu vida será saciada. La Biblia dice que Dios le dijo a Caín que andaría errante y que sería extranjero, es decir, que él no podría más vivir allí donde estaba morando, sino que tendría que salir y vivir como un extranjero. Errante y extranjero. Y esto es bien interesante por lo que voy a decir a continuación. La Biblia dice en el verso número 13: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Esas son palabras de tristeza profunda en el corazón de alguien. Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Nota con cuidado. Caín dice: muy bien, ya me maldijiste, Señor. Ok, pero cuando yo salga de tu presencia y de hablar contigo, cualquiera que me vea me va a matar. Muchos se preguntan en esta parte: ¿a qué personas se está refiriendo Caín? Porque nada más logran asimilar en su mente que la Biblia está hecha de una manera cronológica, y que entonces logran asimilar que en ese entonces solamente estaba Adán y Eva, Caín y Abel que había muerto, y que de ahí en más no había más personas. Y eso no es así.
Porque cuando te metes en ese dilema dices, bueno, ¿qué personas iban a matar a Caín? Había otras personas además de Adán y Eva en este tiempo. Había otros seres, había otros personajes, y se meten luego en teorías extrañas. Pero la realidad es que sí había más personas, además de Adán y Eva, de Caín, de Abel, que había muerto, porque la Biblia no dice en qué momento de la vida de estos dos jóvenes sucedió el accidente, sucedió aquel acto tan repugnante de matar a un hermano. Y tenemos que recordar que la encomienda para Adán y Eva era que tenían que reproducirse, que tenían que multiplicarse. Y aunque la Biblia nada más nos da el nombre de 3 hijos de Adán y Eva, eso no significa que Adán y Eva solo tuvieron 3 hijos, porque hemos de entender que de Adán y Eva la tierra se pobló, así como en Génesis 6 de la familia de Noé la tierra se volvió a repoblar. De tal manera que mientras que Adán y Eva tuvieron hijos y hijas, la Biblia se centra en estos 2 personajes y nos empieza a relatar su vida, pero era muy seguro que debido a que el hombre vivía cientos de años, el hombre tenía la oportunidad de reproducirse como tú no tienes una idea. Piensa conmigo, una familia en el tiempo de nuestros abuelos, una familia común, ¿cuántos hijos tenía? Piensa en tu abuela, ¿cuántos hijos tuvo? Algunos tenían 8, 10, 11, 12. A lo mejor hoy las familias ya no tienen tantos. ¿Cuántos hermanos tienes? A lo mejor tienes 2 o 3 o 4. Hoy las familias ya nada más quieren tener un hijo. Pero Adán y Eva no solamente fueron mandados o fueron llevados a tener muchos hijos, sino que además tuvieron muchos años. Y esas son las personas de las que te estoy hablando, porque Caín y Abel tenían muchos hermanos que estaban siendo ya pobladores de la tierra. No estaban nada más ahí 4 personas, sino que había decenas de personas y tal vez cientos de personas que ya estaban poblando la tierra, y todas esas personas eran familiares. Yo quiero recordarte eso. A lo mejor nos parece muy extraño lo que estoy diciendo, pero las esposas de Caín y de Abel y las esposas de todos los descendientes de Adán y Eva eran sus propias hermanas, luego sus primas, sus familiares. Y eso no era prohibido en la antigüedad, porque ¿cómo iba a ser prohibido si era la manera en la que eso se iba a reproducir, o en lo que eso iba a hacer que la tierra se poblara? Solamente encontramos luego una prohibición en el libro de Levítico, donde ya Dios establece, después de muchos años, en la que Dios le dice a Moisés que entonces uno no se puede, una persona de Israel no podía acercarse a un familiar cercano y acostarse con él, porque eso era una abominación a Jehová. Pero antes de eso era necesario que tanto hombres como mujeres, sean hermanos o hermanas, primos o primas, se casaran y concibieran muchos hijos. Entonces cuando Caín sabe que Dios lo maldice por lo que ha hecho, tiene miedo. ¿Y tiene miedo de quién? Pues de su propia familia. Porque era obvio que todos los pobladores de la tierra eran familiares, y que se iban a dar cuenta de que Abel no murió de una manera natural, que Abel no murió de una manera accidental, sino que hubo una razón de su muerte, y esa razón era el odio de Caín. Y entonces la Biblia dice que Dios le dice de la siguiente manera. Dice la Biblia en el verso 15: Jehová le respondió: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Fíjate bien, sígueme con cuidado. La primera referencia en toda la Biblia que encontramos acerca de la escritura es aquí, porque encontramos una referencia directa a la escritura. No sabemos si era una letra o una raya o un símbolo cualquiera o una escritura extraña, pero lo que sí sabemos es que Dios le puso una señal a Caín. Y le dijo Dios a Caín: te voy a poner esta señal para que cualquier persona que te encuentre en el camino no te mate. Algunas personas han interpretado que Caín, debido a la señal que tenía, no moriría. Pero eso es una falsedad, porque la Biblia es bien clara, y la Biblia dice que es necesario que el hombre muera, porque la paga del pecado, ¿qué es? Es muerte. No dice la Biblia que él iba a ser eterno, sino simplemente dice que las personas que lo encontraran no lo iban a matar por causa de lo que hizo. Pero eso no significa que no iba a morir por vejez, o que no iba a morir por alguna situación física, o que no iba a morir por alguna situación fortuita, sino que más bien él no iba a morir a manos de otro hombre
en venganza. Y esto es bien interesante porque la Biblia nos enseña la primera referencia histórica de la Escritura. Y esto es bien importante. Y la Biblia dice que entonces Caín fue echado de la tierra y entonces él iba a ser destinado a varias cosas. Iba a ser destinado a esconderse. Porque dice, de tu presencia me esconderé. ¿Qué hace el impío? Huye sin que nadie lo persiga. ¿Y qué hace el hombre que no tiene a Dios? Se esconde. Se esconde de Dios. No me quiero encontrar con Dios. Que no venga y me hable ese aleluya. Que no me predique mi papá, que ya me tiene harto. Se esconde porque tiene miedo. Pero Caín no pudo darse cuenta que Dios no lo quería maldecir, sino que todo lo contrario, Dios lo quería bendecir. Dios lo quería hacer cambiar y lo quería hacer reflexionar para que no cometiera ese acto tan fuerte y tan lamentable como lo que hizo ese hombre. Y la Biblia dice en el verso número 16, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Eso significa que anduvo errante por toda la tierra, sin encontrar reposo para su vida. Y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Ahora alguien puede tomar un mapa y decir, bueno, si Edén estaba entre este río y este río, entonces al oriente es aquí. Pero tenemos que recordar que debido al diluvio, toda la tierra fue cambiada y todo lo que antes se conocía de la tierra cambió y varió. Porque la Biblia dice en Génesis capítulo número 9 y 10 que en tiempos de Peleg la tierra se dividió. Y va a ser bien interesante cuando estudiemos eso, porque la Biblia habla acerca de la Pangea, que todos estudiamos cuando estábamos en primaria. ¿Te acuerdas de eso? Que antes todo era un continente, pero debido a una situación natural, entonces esa masa que estaba concentrada, la que conocemos con ese nombre, empezó a dividirse y así se hicieron los continentes. Bueno, la Biblia relata que fue en tiempos de Peleg, y debido a esta separación de la tierra, entonces ya no sabemos cuál era el oriente, ni el occidente, ni el norte y el sur del que está hablando la Biblia, y por eso no podemos definir hacia qué lugar se fue Caín. Pero te voy a decir algo bien interesante en un momento más. Dice la Biblia en el verso número 17, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. ¿Cómo se llamaba el hijo de Caín? Enoc. Di conmigo, Enoc. Ahora, ¿con quién se casó Caín? Probablemente con una hermana suya. Y esto es importante porque la Biblia dice que cuando Caín ya tuvo un hijo cuyo nombre era Enoc, él construyó una ciudad y le puso el nombre de Enoc. Y esto es bien interesante lo que te voy a decir, porque la Biblia dice que cuando Caín salió del Edén fue rumbo al oriente, ¿cierto? Y algunos estudiosos piensan que la ciudad en la que Caín construyó, edificó el nombre de su hijo, estaba allí cerca de aquella parte oriental, o de aquella parte en la que está situado Israel y sus alrededores. Bueno, pero algunos otros piensan y se van todavía más allá, porque solamente hay una ciudad antigua que tiene una referencia indirecta hacia esta referencia bíblica, y tiene que ver con nuestro país, porque nuestros antepasados, después de haber andado errantes, buscaron un lugar, y después de encontrar una señal, la historia dice que ellos construyeron una ciudad y le pusieron Tenochtitlán. Fíjate bien, Tenochtitlán, Titlán, ciudad, lugar, Tenoch, aunque algunos hacen referencia y dividen la palabra Tenoch en dos y dicen que significa tal o cual cosa. Si pudiéramos afirmarlo de cierta manera, Tenochtitlán pudiéramos decir que es la ciudad de Enoc, y entonces pudiéramos pensar en una manera muy vaga y poco probable que una de las cosas que Caín hizo, que fue construir una ciudad y llamarle como su hijo Enoc, pues probablemente fue aquella referencia histórica que tenemos de nuestros antepasados en Tenochtitlán. Suena muy descabellado, pero si creyéramos, sin conceder, que Caín no ha muerto porque sigue errante, entonces sí tuvo la oportunidad de construir mucho tiempo después una ciudad aquí en nuestro territorio, porque cuando estudiamos un poco acerca de lo que creían nuestros antepasados, nos damos cuenta de cuánta similitud hay en la historia de la creación de ellos y la historia de la creación que la Biblia enseña, y cuánta similitud hay en
ciertas cosas que tanto los semitas, los hebreos, especialmente los israelitas creían, y nuestros antepasados también creían. Y esto es bien interesante porque nosotros podemos asimilar que nuestros antepasados tenían una adoración grande por la serpiente, como Caín estaba incitado a la serpiente, que hace referencia a la inclinación de la maldad. Ahora fíjate bien, de la descendencia de Caín sale toda una generación que no tenía en cuenta a Dios. Los cainanitas o los hijos de Caín fueron hombres sabios, pero que no buscaron a Dios. Y la Biblia da un chorro de detalles acerca de toda su descendencia, y la Biblia dice que Enoc tuvo más hijos, y dice la Biblia: Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Ahora nota cómo la humanidad se va pervirtiendo progresivamente. Caín solamente se atrevió a matar y nadie había matado. Dios había instituido el matrimonio, y Dios había dicho en el libro de Génesis capítulo número 2 que el hombre debería dejar a su padre y a su madre y se debía unir a su mujer. Por ninguna parte de la Biblia podemos encontrar la poligamia. Dios no instituyó la poligamia. La poligamia es la desviación del hombre acerca del amor. Dios instituyó la monogamia. Dios dijo que era necesario que el hombre tuviera una ayuda idónea, no 2, ni 3, ni 4. Y si bien es cierto, los patriarcas tuvieron muchas mujeres, David mismo tuvo muchas mujeres, no podemos asimilar que Dios estaba de acuerdo con ellos, sino que al contrario, la institución de Dios del matrimonio era solamente un hombre y una mujer. Y es debido a la poligamia en la que los patriarcas se metieron en muchos problemas, en los que David se metió en muchos problemas, y en los que el mismo Salomón se metió en problemas y terminó su vida siendo un hombre sin Dios. Ahora la Biblia dice que después uno de los descendientes de Caín, llamado Lamec, nota eso, Lamec, dice la Biblia que tomó ¿cuántas mujeres? 2. Es decir, llegó tanto a tal grado la perversión de la humanidad que dijo: no me satisface una mujer, me voy a tomar 2. Y entonces empezó a fomentar la poligamia. Podemos encontrar en los hijos de Caín la insinuación o la inclinación a pecar, y a partir de Caín hacia abajo podemos empezar a ver cómo el hombre empezó a pervertir su vida y empezó a pervertir sus actos, haciéndolos perversos y haciéndolos malos. Y la Biblia dice en el verso 19: y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra fue Sila. ¿Cómo se llamaba una? Ada, y la otra Sila. Y esto es interesante porque estas 2 eran mujeres que tenían que ver con significados interesantes. Por un lado, Ada, diga conmigo, Ada significa adorno, y Sila significa sombra. Tanto que él se casó con adorno y sombra, y empieza a relatar acerca que las mujeres encontraron placer en la vanidad. El hombre ya no encuentra placer en su creador, como en Génesis capítulo número 2, sino que empieza a encontrar placer en otras cosas. Caín encontró placer en matar a su hermano, luego Lamec encontró placer en casarse con 2 mujeres, luego estas mujeres encontraron placer en la vanidad de la vida, pero luego conforme vamos leyendo podemos encontrar más cosas que los hijos de Caín hicieron y que los hijos de Caín vivieron. La Biblia dice en el verso número 20: y Ada, que significa adorno, dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Nota esto: los 2 hijos de Ada fueron Jabal y fueron Jubal. Jabal fue el primer ganadero y Jubal fue el primer músico. Ahora nota esto, y yo quiero que me sigas con mucha atención, porque el hombre empezó a avanzar. El problema es que avanzaron a espaldas de Dios. Y entonces, cuando ellos empezaron a avanzar en la tierra a espaldas de Dios, todo lo que ellos descubrían y todos los recursos que ellos obtenían, herramientas, innovaciones y conocimientos, eran expresiones de maldad porque estaban sin Dios. Y entonces todo lo que ellos hacían y descubrían, lo hacían para glorificarse a ellos mismos y no para glorificar a su Creador. Por lo tanto, aunque las actividades no eran malas en sí, la inclinación de hacerlas sí era mala, porque podemos encontrar, por ejemplo, que ya luego los 2 hijos de esta mujer llamada Ada, tanto Jabal
Jabal como Jubal representan dos acciones que el hombre empezó a hacer. La primera es que empezó a fomentar la ganadería. No tiene nada de malo eso. El problema es que empezaron a ya no necesitar a Dios para poder ser suplidos de sus necesidades, sino empezaron a suplirlas por ellos mismos. Y en segundo lugar, después de terminar una jornada de trabajo de tantas horas y después de estar ahí batallando con el trabajo, Jubal vino a ser el primer músico y empezaron a tocar y empezaron a utilizar instrumentos de cuerda, de percusión, y el hombre empezó a encontrar placer en el baile, empezó a encontrar placer en la música y empezó a decir: ya no necesito más gozo de Dios, porque ahora el gozo lo tengo a través de bailar, de saltar, de pasarla bien. Y entonces, aunque la música no es mala, la incitación o la inclinación de estos hombres llevaron al hombre a encontrar placer en la música sin necesitar a Dios. Y la Biblia dice en el verso número 22 que Sila, y recordemos que Sila significa sombra, también dio luz a otros dos hijos. Y los hijos de Sila fueron Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro, y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y esto es bien importante porque Tubal Caín representa el inicio de lo que tiene que ver con los artífices de bronce y de hierro, que tiene que ver también con encontrar placer en otros dioses. Ya no era necesario de Jehová, sino que ahora era necesario cualquier otra cantidad de cosas donde el hombre podía encontrar placer. Ahora fíjate bien, la hermana que se menciona de Tubal Caín, y es interesante porque se menciona el nombre de una mujer y no de un hombre, Naama significa placer. Y algunos piensan que en ella empezó la prostitución a desarrollarse desde tiempos antiguos. Y entonces el hombre ya no le interesó el mandato de quedarse con una sola mujer y procrear, sino que ahora vieron el acto sexual como un acto de mero placer que desvió la conducta del hombre y lo llevó a vivir totalmente alejado de Dios. Fíjate bien, esta descendencia de Caín empezó a ir en declive en su moral y empezó a vivir y a experimentar cosas que no agradaban a Dios. Y es bien importante que nos demos cuenta que la Biblia dice que cuando Lamec, en el verso 23, le habla a sus mujeres, Lamec se inventa una canción, y la canción es una canción llena de odio, llena de enojo, llena de frustración. Pero en medio de todo eso, en medio de que Caín mató a su hermano y que eso le trajo mucho dolor a Adán y a Eva, pero más dolor le trajo al Creador, la Biblia dice en el verso número 25: y conoció Yada de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Diga conmigo, Set. Y Set significa consuelo o descanso. Y no significa que Dios entonces saque un clavo con otro clavo, porque es entendible que la muerte de un hijo no se puede minimizar con el nacimiento de otro. Pero la Biblia enseña que hubo un descanso, un consuelo en el corazón de ellos, porque si bien es cierto, habían perdido a uno de sus hijos por manos de otro de sus hijos, y eso les había traído mucho dolor, también es cierto que Dios les suplió, y entonces les nace un hijo que viene a restaurar el propósito de Dios, porque entonces a través de Set y de la línea y la descendencia de Set, que van a ser nuestro Salvador llamado Jesucristo. Y entonces Abel, al morir, es suplido por Set, que viene a ser del linaje, viene a ser el ascendente o aquel padre en línea directa de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice en el verso 26 que cuando Set conoció a su mujer, le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Fíjate bien, toda la descendencia de Caín, que representa la simiente de la serpiente, no adoró, no buscó, no agradó al Creador, no le interesó agradar al Creador. Y no fue hasta que nació Set y de la descendencia de Set que el hombre empezó a buscar a Dios. Fíjate bien, todos estos hombres vivieron muchos años a espaldas de Dios, me refiero a la descendencia de Caín, y tuvieron que pasar 10 generaciones de Adán hasta Noé para que Dios resolviera la tierra,
o para que Dios resolviera la situación de pecado que había venido y que entonces renovara todo y volviera a tener un tiempo para restablecer todo. Esto significa que desde que cayó Adán hasta que vino el diluvio pasaron cerca de 1100 años, y eso relata a un Dios paciente. Fíjate bien. A lo largo de la Biblia podemos encontrar a un Dios paciente y un Dios lleno de gracia. Génesis 4 no solamente nos habla de la maldad en el hombre, sino nos habla de la gracia, porque la marca que Dios puso en Caín, sea en su frente, sea en su cuerpo, es una marca de amor. Dios, a pesar de que Caín cayó y a pesar de que Caín desobedeció y a pesar de que Caín hizo mal, Dios en su misericordia tuvo cuidado de él y le dijo: no te van a matar, y te doy mi palabra, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y aunque nosotros somos gente que falla y gente que comete errores, no hemos sido consumidos, porque dice la Biblia que nunca decayeron sus misericordias. Por eso es que esta historia de Caín y Abel es una historia que representa también la mía, la tuya, porque también nosotros a veces somos cegados por nuestros propios impulsos, y como Caín no tenemos dominio propio, y Dios viene y dice: hijo, contrólate, hijo, no hagas esto, hijo, tienes la capacidad de decidir. ¿Qué vas a decidir para ti? Y siempre nuestra inclinación al mal nos hace decidir lo tonto, lo malo, lo deshonesto, lo impuro, lo desagradable, lo inmoral. Por eso es que la Biblia dice en Jeremías que el corazón del hombre es engañoso, no tiene cura. Y no podemos dejarnos guiar por nuestros sentimientos. Ay, es que yo siento que ese hombre es el amor de mi vida. Ay, es que tengo una corazonada de que este negocio me va a salir bien. Ay, es que como que yo... No, mi hermano, porque vas a ser engañado. Y así como Caín fue engañado, así tú y yo seremos engañados. Y no podemos, hermano, huirle a las obras que hemos hecho, porque aunque Dios nos perdona, y yo creo que Dios nos perdona, y yo creo que Dios te perdona, no, el Señor no nos libra de nuestras consecuencias. Por eso la Biblia enseña en Gálatas 6 que no debemos de errar y no debemos de olvidar que todo lo que el hombre haga, de todas sus obras, el hombre va a recoger. Y entonces, hermano, tenemos que guardar nuestra vida en santidad a Dios, y tenemos que ser como la descendencia de Set, que empezó a buscar a Dios. Y con eso termino. Mientras que la descendencia de Caín encontró placer en la ganadería, encontró placer en la música, en el baile, en la sensualidad, encontró placer en la prostitución, encontró placer en todo tipo de artefacto de bronce y de hierro para suplir a Dios, la generación de Adán a través de Set encontró placer en buscar nuevamente a su Creador. Entonces, ¿dónde quieres encontrar tu placer? La pregunta de hoy para ti es: ¿dónde quieres encontrar tu placer? ¿Quieres encontrar placer en el mundo? Síguelo buscando, pero estarás destinado a vivir lo que vivió Caín, porque él anduvo errante y vivió como extranjero. Errante porque nunca encontró reposo para sí, y extranjero porque nunca pudo tener una identidad. Tú y yo, cuando aceptamos vivir en medio de nuestros impulsos y nuestros deseos pecaminosos, andaremos errantes, porque ni el vicio, ni el alcohol, ni las mujeres, ni la fama, ni el poder nos van a poder saciar nuestro corazón. Pero si decidimos buscar nuestra salvación y nuestra vida y nuestra esperanza y nuestro deseo de ser saciados de comida y de bebida en Dios, entonces no seremos ni errantes ni extranjeros. No seremos errantes porque encontraremos reposo en Él, y no seremos extranjeros porque seremos hechos coherederos con Cristo y seremos hijos de Dios, de tal manera que no seremos más creación de Dios, sino que ahora tendremos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y un hijo no es cualquier cosa. Un hijo, cuando el papá está construyendo una casa, no lo ponen a echar la mezcla, no lo ponen a subir el cemento, no lo ponen a tirar cualquier tipo de cosas en la casa, sino que el hijo está allí, está guardado, está descansando, y cuando se sientan a comer a la mesa, no se sienta el albañil ni el arquitecto, sino se sienta ¿quién? El hijo. Cuando tú y yo somos hijos de Dios, tú y yo somos saciados, porque Dios se encarga de saciar nuestras necesidades, porque Él es la fuente de la vida, de la esperanza, del gozo y de la plenitud del hombre. Tú y yo encontraremos paz y descanso. Pero si tú, como Caín, has actuado y has sido guiado por tus impulsos, hoy Dios todavía quiere venir a tu vida a hacerte reflexionar y decirte: hijo, cambia de parecer y encontrarás en mí misericordia, porque Dios sigue siendo un hombre misericordioso.
Bien, la próxima sesión, mi querido hermano, vamos a estudiar Génesis 6 y vamos a hablar acerca de la maldad del hombre y vamos a empezar a hablar acerca de los antecedentes de la maldad del hombre y del diluvio. Vamos a hablar de los gigantes en la tierra, vamos a hablar de los Nefilim, vamos a hablar acerca de cómo los hijos de los hombres se metieron con las hijas de los hombres y nacieron gigantes, y vamos a hablar de todo esto. Vamos a hablar acerca de por qué Jehová se arrepintió de haber hecho al hombre y por qué Noé halló gracia. Y va a ser bien interesante todo esto, porque aunque a veces algunas partes de Génesis no son tan interesantes, todas son reflexivas, pero cuando nos metemos a reflexionar en la palabra, siempre seremos saciados y siempre seremos bendecidos. Bien, mi querido hermano, quiero terminar esta sesión. Son las 10 de la noche con 3 minutos y quiero invitarte a que te juntes con nosotros en una plática a través del Zoom. Ya acabo aquí de hacer la sesión en Zoom y te quiero recordar que es necesario que te metas al Zoom. Me gustaría contar con David, me gustaría contar con cada una de las personas que están aquí al pendiente, porque quiero oír sus comentarios, quiero decirle algunos comentarios fuera del aire, quiero recordarle algunas cosas. Así que ahí le va. Si usted se quiere conectar, solamente necesita ir al Zoom y solamente necesita, aquí le voy a poner el URL para que lo tenga. Deme un segundo, no se me desconecte. Le voy a poner el URL, solamente le tiene que dar clic y en cuanto le dé clic será suficiente. Usted entrará a la sala del Zoom, aunque no lo tenga instalado, lo va a llevar a una extensión y entonces eso le va a ayudar bastante, porque le podré ver, le podré saludar y podremos resolver preguntas. Me interesa mucho que se meta, porque tenemos solamente media hora y esa media hora es para platicar, esa media hora es para dialogar, esa media hora es para ver detalles que a veces se nos escapan. Así que en este momento le estoy dejando aquí la liga para que usted se meta directo al Zoom. Métase por favor al Zoom y le voy a dejar, además, antes de terminar la llamada, le voy a dejar la clave y le voy a dejar también el ID. Se lo voy a pasar: 266-149-2866. Déjeme anotárselo aquí. 266-149, aquí lo estoy anotando, ID 266-149-2866, y la contraseña es 873907. Listo, ahí está, mi hermano. Si tú te acabas de conectar, vámonos al Zoom. Tenemos que platicar algunas cosas. Quiero que me cuentes si te quedó alguna duda. La pregunta es: ¿será Caín el creador de todo lo que tiene que ver con nuestros antepasados en Tenochtitlán? Es una buena teoría, piénsala, pero te invito a que te conectes al Zoom. Vamos a platicar un ratito y aquí los voy a estar esperando. De mi parte, que el Señor los bendiga, que el Señor sea con ustedes. Gracias por conectarse. Estudien, acuérdense que la curiosidad no fue la que mató al gato, fue la ignorancia. La curiosidad nunca te va a matar. Alguien dice: no estudies tanto que te vas a volver loco, porque ha creído que la Biblia dice que la letra mata, pero no se refiere a la letra de estudiar, sino se refiere a la ley. La ley te mata, pero el Espíritu te vivifica, porque te da vida. Pero el estudio nunca te hará ignorante, ni nunca te va a desviarte de la fe, nunca te hará renegar de Dios. Al contrario, mientras más le conozcas, más bendecido serás, porque la palabra siempre trae bendición en sobremanera a todos los hombres. Así que te espero por Zoom. Ya acabo de abrir sesión, aquí estoy esperando a que alguien se conecte. Te mando un fuerte abrazo. Si te quedó alguna pregunta, escríbemela. Pronto vamos a hacer una mesa redonda. Voy a invitar a algunos pastores amigos míos. Vamos a platicar de temas como salvación, la muerte, la esperanza, la gracia, la santidad, y va a ser interesante que te conectes para que preguntes todo lo que quieras. Lo que nunca te has atrevido a preguntarle a tu pastor por miedo a que te va a decir que es un loco, lo puedes preguntar aquí y yo sé que el Señor va a resolver tus dudas de una manera increíble. Así que, mi hermano, bendiciones, Dios te bendiga. Mañana tenemos reunión de oración a las 6, clamor por México. A las 9 de la noche tenemos enseñanza. Va a predicar el hermano Alex, tiene un mensaje interesante y importante para ti. Ese sí, compártelo en todas tus redes sociales, porque queremos que la gente lo escuche. Y de mi parte, te agradezco este tiempo que estás aquí. Dios te bendiga, te mando un abrazo y que la fuerza del Señor te acompañe en todo lo que hagas siempre. Bendiciones.